Adoramos a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Él pagó todo el precio en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Muy buenos días, hermanos. Es un privilegio saludarles. ¿Cómo están, hermanos? Hoy estamos bendecidos y agradecidos a Dios por darnos el privilegio de formar parte de este culto. Nos hemos dado un tiempo para celebrar el canto y agradecidos por su fidelidad al Señor, por darnos un clima muy lindo el día de hoy y juntos podamos decir que Dios ha sido bueno, misericordioso para con nosotros. Seguimos con la serie que tiene que ver con la Escritura, revelación divina. Este es el mes que tenemos que hablar de la palabra de Dios para que usted y yo podamos ir dándole un valor. No digo valor agregado, valor a la palabra de Dios, porque es ella que nos instruye, es ella que nos ayuda a caminar bien, en obediencia al Señor y también en buenas relaciones con los demás. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 5, leeremos dos textos, 17 y 18. Esta parte se llama Estatutos de Reino. Desde el capítulo 5, versículos 1 adelante, se llama Estatutos de Reino. Y del capítulo 5, versículo 1, se habla sobre el Sermón del Monte. Y acá Jesús explica los reglamentos, los lineamientos que van a regir en el reino de Dios para todos los ciudadanos del reino. Y ahora nos toca pensar sobre Jesús y la ley, el respeto de Cristo por la palabra. Ese es nuestro tema el día de hoy. El respeto. Cristo respetó su palabra hasta el final. Mateo 5, 17 y 18. Estos dos textos son complejos, es decir, son textos que traen mucha polémica en muchos grupos religiosos, grupos de sectas, donde se da una incorrecta interpretación al texto. Por eso era necesario que podamos hablar, explicar estos dos textos. Leamos Mateo 5, 17 y 18. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. De la frase que vamos a subrayar, abrogar, pero la última frase dice hasta que todo se haya cumplido. Diríamos, hermanos, alguien me preguntó por qué estos últimos tiempos abundan más grupos religiosos en el mundo. Y hay una confusión en los ciudadanos, en las personas respecto a la religión. Porque cada uno trae agua para su propio molino. Dice cosas lo que le conviene. Entonces aquí hay intereses que alimentan su vida, su vientre, como decía Pablo, pero no tienen nada que ver con los intereses de Dios. Por eso cuando tenemos que hablar de este texto, es clave para lograr entender sobre la dispensación. Hay 7 dispensaciones desde que inició la era del inicio del hombre. Y una de las dispensaciones se llama la dispensación de la ley. Esa palabra dispensación viene del griego oikonomía, que significa mayordomía de lo que recibimos. Pero también se aplica al tiempo, a la era, a la época. Y entonces esa dispensación de la ley inició desde Génesis hasta el último libro, Malaquías. Y todo ese libro del Antiguo Testamento tiene un propósito, tiene una dirección, tiene una gran enseñanza para el día de hoy. Pero el pretexto más grande es que lo que nosotros escuchamos
es que todavía vivimos bajo la ley de esa dispensación, o de esa ley que está dentro de la dispensación, que se llama la dispensación de los reglamentos, de las ceremonias, de las leyes de Moisés, la ley del Torá y todo lo que habla el Antiguo Testamento. Y la gente usa este texto que estamos leyendo para decir que Jesús también cumplió con la ley. Y si Él cumplió la ley, no lo derogó. La ley hasta el día de hoy es vigente y tenemos que someternos a la ley. Entonces la pregunta sería, ¿bajo qué dispensación estamos? ¿Bajo dos dispensaciones? ¿La dispensación de la ley y dispensación de la gracia? No puede ser así. Esto pertenecía a la ley de la dispensación de la ley. Ahora pertenecemos a la dispensación de la gracia. Ahora permíteme explicarle esto, porque nuestro tema es el respeto de Cristo por la palabra. A mí me preocupa cuando un cristiano no respeta la palabra. ¿Sabe cuándo no se respeta la palabra? No cuando no lo lees o no lo estudias. Cuando no lo valoras, no te das tiempo para estudiarla. Pero también cuando no lo cumplimos lo que leemos. Jesús respetó al pie de la letra. Por eso nada va a pasar, dijo él, ni una jota ni una tilde. Está diciendo, todo lo que está en la ley, con todo punto y coma, Él lo va a cumplir. Entonces eso lo vamos a ir explicando en el transcurso de esta ponencia rápidamente. Por eso Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Jesucristo fue el único respetuoso de las Escrituras. Él siempre ha tenido en alto la palabra de Dios. Él no tuvo ninguna desconsideración con las Escrituras. Más bien Él lo usó. Y siempre dijo, escrito está. Cuando tuvo sus más grandes confrontaciones con Satanás, Él dijo, escrito está. La frase escrito está, que para los judíos implicaba el reconocimiento de la inspiración divina de la palabra. Y de esta manera Jesús reconocía el origen de los escritos sagrados que regían la vida del pueblo de Israel. Inicialmente habíamos hablado, hermanos, dos cosas en cuanto a la revelación. Número uno, hemos hablado sobre su origen. Pablo decía que toda la escritura es inspirada por Dios. Hemos dicho que la palabra inspirada es alentada, es respirada, es soplada. En otras palabras, la Biblia le pertenece a Dios. El origen de la Biblia está en el pensamiento de Dios, porque el pensamiento de Dios se plasmó en este libro que usted tiene en sus manos. Ese es el origen. Inspiración divina, teoneustos, de la palabra griega. Y la segunda cosa, hablamos sobre su propósito. Hemos dicho que es útil. Y Pablo dice útil y menciona varias razones por las cuales las Escrituras es útil. Y estamos tan seguros que la palabra ha sido útil para usted y para mí, porque hasta el día de hoy, al vivir en Cristo, nuestra vida fue diferente. Hemos conocido la verdad de Dios por las Escrituras. A revisarlas nos ayuda a entender si estamos en el camino correcto o estamos fuera del camino. Si nuestra ética es una ética correcta dentro de los parámetros de valores, o hemos caído en ética de antivalores, porque hay gente que es muy refinada pero que ofende tanto. Entonces la Biblia es de gran utilidad para nuestra vida, pero sobre todo para que usted y yo podamos crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, Jesús tenía un alto valor y realce a la palabra de Dios. Y era obvio, hermanos queridos, a todos los que le enseñaba, Jesús lo decía con bastante certeza, que la enseñanza de Jesús era diferente la de los escribas y fariseos. Y la gente podía observar que cuando Jesús enseñaba la palabra era totalmente distinto
a lo que mencionaban los fariseos y los escribas. Totalmente extremo, legalistas. En Mateo capítulo 7, en el versículo 28 y 29, hay una cosa interesante que dice ahí. Dice así: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Mira la palabra, se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. ¿Por qué hace la comparación? Porque Jesús decía y hacía. El fariseo decía y no hacía, ¿verdad? Decía y no hacía. El fariseo más criticaba la vida de otros en vez de practicar lo que él mismo aprendía. Por eso es que el Señor Jesús sorprendía a la gente con sus palabras. Y en Mateo 5:21 decía repetidas veces: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Cuando usted observa la frase oísteis que fue dicho, está haciendo alusión a los textos del Antiguo Testamento, a los textos de la ley. Pero después dice: pero yo os digo. La palabra yo os digo es darle una correcta interpretación de la ley sin cambiarla. Le daré un ejemplo. La ley era rígida, difícil. Nadie hubiera podido cumplir la ley, de nosotros, ninguno. Pero me sorprende que mucha gente dice que nosotros debemos cumplir la ley, obedecer la ley. Los hombres han fracasado tratando de obedecer la ley y hasta ahora nadie logró o pudo cumplir con la ley. Cuando Jesús dice oísteis que fue dicho, por ejemplo, si la ley era rígida, era literal. Dice la Biblia, cuando tomaron a una mujer y le tiraron al centro, vinieron los fariseos y los saduceos con sus enseñanzas, porque ellos quitaban o aumentaban la palabra. Maestro, esta mujer ha sido encontrada en el acto mismo de adulterio. Observe usted. Y la ley, fariseos, y la ley, son aquellos que hacen prevalecer la ley, y la ley dice que tales mujeres deben ser apedreadas. Y va la pregunta ahí: ¿tú qué dices, maestro? Entonces Jesús conoce la ley, dice que no contestó nada, se inclinó y empezó a escribir en tierra. Fastidiados por la falta de respuesta a su inquietud, supuestamente, a su interés por querer quizás manejar o cubrir o satisfacer la necesidad de la ley, persistieron: maestro, te hemos hecho una pregunta. Y Jesús le contestó: si alguno de ustedes esté sin pecado, sé el primero en tirar la piedra contra ella. Y entonces dice la Biblia que volvió a inclinarse y después, como se dice en la selva, chunya, todos desaparecieron. Jesús le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te condenaban? Y ella dijo: Señor, no hay ninguno, todos se fueron. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno, pero vete y no peques. La pregunta: ni yo te condeno. La observación: ni yo te condeno, porque la ley le condenaba. Permíteme. La ley decía que si un hombre y una mujer fueran encontrados infraganti, los dos, dice la ley, los dos, el hombre y la mujer que han sido encontrados infragantis, deben ponerse al centro y levantar un muro con piedra, matarlos a ellos inmediatamente. La ley era la ley del talión, es decir, el ojo por ojo, el diente por diente. La ley era literal. Jesús tuvo que cumplir con la ley, dándole una correcta interpretación. Por eso Jesús decía: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Pero yo os digo. Eso significa la correcta interpretación de la ley. Por eso, hermanos, durante su ministerio los judíos constantemente lo criticaban por no respetar sus tradiciones. Ya no la ley, también sus tradiciones. Cuando se menciona en el capítulo 15
versículo 2 de Mateo. La pregunta era: Señor, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Jesús observa las frases que mencionan los escribas y fariseos. ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? ¿Usted se lava las manos antes de comer? ¿Qué va a hacer? Apresuradamente corremos y comemos el pan. Nos olvidamos de lavar las manos. El judío tenía que cumplir con la ley de la oblación. La ley de la oblación exigía que el hombre antes de comer tiene que bañarse 3 veces, lavarse los pies, lavarse las manos y ducharse, y recién así puede tener que comer. Por eso ellos observan: tus discípulos no se lavan las manos, son cochinos tus discípulos. Jesús le dijo: hace más daño no lo que entra, sino esa es la práctica de la ley. Entonces, hermanos, por todo eso los fariseos querían matarlo. En el capítulo 5, versículo 16 de Juan, dice el texto: y por esta causa los discípulos perseguían a Jesús. ¿Cuál causa? Por sanar el día de reposo. Y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ahora presta atención. El día de reposo literalmente era muy complicado. No soy judío como para explicar en el sentido literal. Sin embargo, según nuestras investigaciones, el día de reposo era un día totalmente separado para Dios, totalmente alejado de distintas actividades físicas, materiales. El judío en el día de reposo no podía levantar ni un palillo de fósforo para poder encender la cocina, ni un lapicero podía mover. Era totalmente un día centrado en sus ayunos y en sus ceremonias y rituales. Más prácticamente era la práctica de las ceremonias y rituales, sacrificios. Era un día, el ayuno, en la cual ni el hijo, ni la familia, ni los animales deberían de comer. Nadie debe comer nada, porque no se cocinaba, no se traía leña del monte para la casa, no podía al mercado ni a la chacra sacar los frutos para la casa. Era un día totalmente separado y consagrado. Por eso cuando Jesús observa la ley rígida y dice: en el día de reposo no podemos hacer un bien. Para el judío no, es intocable. Si el burro del judío se caía en el pozo, pobre burro, tendría que esperar que pase el día de reposo para que puedan salvarlo. Tendría que estar en el pozo, ¿cuánto? Todo el día de reposo. Y ahí imagínense ustedes, cuando pasaba el día de reposo, recién los fariseos, los judíos tenían que ir al pozo y ver si el burro todavía está ahí, y recién sacarlo. Si un niño podía caerse en el pozo, lo dejaban ahí, porque era estricta la ley. Entonces Jesús decía: en el día de reposo no se puede hacer un bien. Según la ley, no. Según la interpretación de Jesús, sí se puede hacer un bien. Pero el judío era radical. Esa era la ley. Bastante difícil, bastante complicada. Y sanar a un enfermo en el día de reposo es malo. Entonces Jesús dice: más que el día de reposo, yo soy. Jesús estaba por encima del día de reposo, porque en él se cumple la ley. Entonces es interesante, hermanos queridos, el respeto de Cristo por la palabra. Estos líderes, estos escribas, estos fariseos eran los representantes de la ley y los profetas. Por eso algunas personas podían creer que Jesús, al oponerse a ellos, también se oponían a la ley o a los profetas. Y Jesús aclara este punto.
La gente no debería confundir lo que enseñaban y hacían estos líderes con la ley de Moisés y de los profetas. Ahora, en el capítulo 5 que estamos leyendo, versículos 17 y 18, bien introduce el resto del texto del capítulo 5. Miren lo que dice el texto. No penséis que he venido para abrogar la ley. Subraya la frase ahí, he venido. Esa frase es importante en el texto. Al decir he venido, se refiere a su preexistencia con el Padre. ¿De dónde vino Jesús? Del Padre. ¿Con quién estaba Jesús? Con el Padre. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El versículo 2 dice, este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él, Cristo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14 dice, he aquí, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué estamos diciendo? ¿Dónde estaba Cristo? ¿De dónde vino Cristo? Dice, he venido. Estamos diciendo que se refiere a su preexistencia. ¿Con quién? Con el Padre. Entonces Cristo respetó la palabra cuando dijo, número 1, no he venido para abrogar la ley o los profetas. En la versión Reina Valera literalmente se lee así, no he venido para abrogar la ley o los profetas. En la versión, la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Muy importante es ese texto. Ahora permíteme. La palabra abrogar en el texto griego es katalúo. Y esa palabra abrogar, katalúo, significa destruir totalmente. También se entiende como derrumbar completamente. Los sinónimos de katalúo o de abrogar es derribar, deshacer o desvanecer. Entonces Jesús está diciendo, yo no he venido para destruir. ¿Se está entendiendo? No he venido para abrogar o para destruir, ¿qué? La ley de Moisés o los profetas. Yo no he venido para eso. Abrogar, destruir, acabar, derrumbar. Claro está que esta palabra significa destruir en el sentido de derrumbar una pared o casa o un puente. Y eso se usa en Mateo 26, versículo 61, cuando dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días lo puedo construir. Pero no hablaba del templo, sino hablaba de su cuerpo, de su resurrección. Entonces, queridos hermanos, Jesús no vino para destruir la ley y los profetas. Jesucristo es el Salvador. El Salvador de las almas no ha venido a destruir cosa alguna que venga de Dios. ¿Por qué Jesús puede intentar derribar o destruir la ley de Dios? Si Él viene por la ley, si es de Dios, si la ley es de Dios, ¿por qué no es de los hombres? Porque hemos dicho toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces Jesús no puede atentar contra la ley o contra la palabra de Dios. Él no vino para destruir todo lo que viene de Dios, mucho menos los santos preceptos e instrucciones que hallamos en Moisés y en los profetas. Ahora, si Jesús lo hubiera hecho, si lo hubiera destruido, viene aquí la pregunta: ¿cómo habría probado
que Jesús era el Mesías? ¿Cómo podía demostrar que Él era Mesías? Número 3, hay 3 cosas aquí que voy a subrayar. Número 1, la ley de Moisés era el ayo, dice la Biblia. La palabra ayo en el griego es guía, también es instructor, también es supervisor, también es tutor. Dice que la ley de Moisés era el ayo. ¿Qué es ayo? Guía, tutor, instructor, aquel que te enseña o te encamina en algo. Entonces, la ley de Moisés era el ayo para llevar a los judíos a Cristo. Si la ley tenía un propósito de querer enderezar la vida de un judío y hacerle entender su propósito de existencia y su conexión con Dios. Mira lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículos 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, dice Pablo. ¿Qué es ayo? Tu guía. La ley es tu guía, tu instructor. Y Pablo dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Para llevarnos, ¿a quién? A Cristo, dice Pablo. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces Jesús no quería destruir este ayo. ¿Y cuál era el ayo? La ley. ¿Y la ley qué era para el hombre? El instructor, el guía o la guía para el hombre. Número 2. La ley de Moisés contenía figuras y sombras. Cuando leemos el Antiguo Testamento encontramos muchas figuras o simbolismos, tipologías. Hermenéuticamente necesitamos analizar estas cosas y no ser irresponsables cuando estudiamos la Biblia. Lastimosamente mucha gente no tiene de esta ciencia que se llama la ciencia de la hermenéutica. La hermenéutica nos ayuda a interpretar correctamente los escritos, los simbolismos, las figuras retóricas, los tiempos. Y muchos dejan a un costado la retórica, olvidando la hermenéutica, y entonces nos hacemos irresponsables cuando enseñamos una doctrina herética. Por eso, queridos hermanos, la ley de Moisés contenía figuras y sombras que claramente apuntaban hacia Cristo. En Hebreos el capítulo 8 versículo 5 dice el escritor de Hebreo, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Esa sombra o figura se cumple en la persona de Cristo. En Hebreos 9:9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Encontramos, por ejemplo, en Juan 1:29, una tipología del Antiguo Testamento que se cumple en el Nuevo Testamento, para que usted logre entender sobre la ley de Moisés y sus figuras y sombras. Mira lo que dice Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A ver, ¿puede leer el texto? He aquí. ¿Quién es el Cordero? ¿No lo escucho? Para nuestra dispensación, el Cordero es Cristo. Pero en el Antiguo Testamento, ¿quién era el Cordero? ¿Cristo? Un animal, un cordero. Escuche bien. Los judíos tendrían que presentar una ofrenda una vez al año. Y para ellos tuvo que haber un medio, un representante que se llamaba el sumo sacerdote. Y la Biblia nos enseña que el sumo sacerdote hacía un sacrificio una vez al año. Mataba un corderito. La ley nos enseña que no debería de ser cualquier cordero, cualquier animalito. Tendría que buscarse el mejor de los corderitos, el más sano, el más perfecto. Qué complicado era para ellos. De miles de corderos que criaban, tenía que buscarse el mejor corderito.
que no tenían ninguna discapacidad. Perfecto tenía que ser ese cordero. Y entonces el sumo sacerdote usaba el lavacro y usaba el altar de bronce, y ahí se sacrificaba el cordero. ¿Y qué se recogía? La sangre. Se recogía un envase, y entonces el sumo sacerdote, la única persona indicada que podía entrar al lugar santísimo, entraba al lugar santísimo y ponía la sangre en un envase encima del propiciatorio. Y él se ponía ahí delante del propiciatorio esperando que Dios bajara para responder la ofrenda, si le agradaba o no. El pueblo estaba fuera del tabernáculo, todos alertas, esperando la novedad o la noticia que traiga el sumo sacerdote, si la ofrenda ha sido aceptada o rechazada, pero con un temor y miedo. ¿Por qué temor y miedo? Porque cuando Dios no aceptaba algo, inmediatamente consumía a la gente, porque el pecado era abundante. Y entonces cuando Dios venía al lugar santísimo y dice que desaparecía la sangre del propiciatorio, entonces la ofrenda era aceptada o rechazada. Aceptada. Entonces el sumo sacerdote salía del lugar santísimo y salía al pueblo y les decía: ¡hey! La ofrenda ha sido aceptada. Y entonces, ¿cómo respondía el pueblo? Gritaban: ¡amén! ¿Cómo gritaba el pueblo? No le escucho. Así gritaban, mejor que ustedes. Mejor que ustedes, porque a ellos les costaba la vida. Porque si la ofrenda no era aceptada, todos aniquilados. El cordero del Antiguo Testamento es el cordero del Nuevo Testamento. El cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Pero el Antiguo Testamento tenía que hacerse anualmente. Ahora con el cordero que fue inmolado en la cruz, ¿cuántas veces morirá Cristo? Una sola vez. Y para siempre. Esa es la tipología. Por eso aquí Juan dice: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero de este texto se puede hacer herejía. Por ejemplo, la palabra quita. Hay grupos sectarios que están afuera y dicen: el pecado ya no existe. El pecado ya no hay. Ya no hay necesidad de predicar el evangelio porque el pecado ya fue destruido por Cristo. Ya no existe el pecado. ¿El texto dice eso? No. Quitar aquí la palabra es perdonar. Entonces cuando se dice que el pecado no existe, es la más grande herejía. El hombre va a hacer lo que le da la gana porque el pecado no existe. Entonces se puede hacer una herejía de ese texto, porque el texto sin su contexto es y lo hemos aprendido. Por eso Pablo en 1 Corintios 5 versículo 7b dice: porque nuestra Pascua, que es una fiesta judía y se celebraba la liberación del pueblo, dice que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua ya se dio un día en la cruz del Calvario. Por tanto, si Jesús hubiera destruido la ley, también habría destruido todos estos tipos. Entonces todo el mensaje que trae el Antiguo Testamento de Jesús se borraría y no hubiera evidencia de que Cristo es el Señor que esperamos. Número 3, y dice la ley o los profetas, todos los profetas. La Biblia dice en Hechos 3:24: y todos los profetas desde Samuel en adelante hablaban de Jesús, de su nacimiento, vida, reino, muerte, sepultura, resurrección, ascensión y coronación. Todos los profetas, dice el texto. Ahora bien, queridos, si Jesús hubiera venido para abrogar, que significa destruir, los profetas, habría evitado el cumplimiento de estas profecías. Entonces Jesús y su venida no hubiera tenido
sentido. En segundo lugar, Cristo respetó la palabra cuando dijo: no he venido para abrogar, sino para cumplir. Yo quiero ir rápido para ir terminando con esto. Permíteme. La palabra cumplir en el griego es plero. Y esa palabra plero significa llenar, cumplir, completar. Y es importante observar bien que no hay contraste en este texto entre abrogar y perpetuar. Perpetuar es hacer que una cosa dure mucho tiempo o puede ser eterna. Muchísimos maestros religiosos citan este texto que estamos leyendo para probar que Jesús vino para perpetuar la ley de Moisés. Según esta enseñanza errónea, la ley de Moisés todavía está de vigor, está vigente para estos maestros que enseñan la ley. La pregunta sería: ¿por qué? Porque Jesús dijo: no he venido para abrogar la ley. Entonces, para muchos dicen que la ley el día de hoy todavía está vigente. Y eso no es así. Estoy hablando de dispensaciones. La dispensación de la ley ya quedó atrás. Ahora vivimos bajo la dispensación de la gracia, porque por gracia sois salvos. Pero qué importante es esto, y dale su interpretación correcta. Y mire usted, los que usan así este texto tuercen las escrituras. Segunda Pedro 3:16. Pedro dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, dice Pedro, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Suena la palabra torcer. Tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Me preocupan sinceramente los grupos sectarios, y cada vez que tengo una oportunidad de poder conversar con ellos, es difícil hacer una apología, porque salimos a veces de mal espíritu. Terminamos con mal ánimo. Siempre voy por el mercado y hay unas señoras paradas ahí que regalan unas revistas. No lo voy a decir el nombre porque es conocido, y entonces le digo: ¿me puede regalar una revista? Y entonces me dijo: llévese todo lo que usted quiera. Y entonces agarro 3. Y entonces leo y digo: ¿por qué dice esto del milenio? ¿Me puede explicar? Y a veces empiezan ellos a entrar con su doctrina. Y yo no digo que tengo otra doctrina, sino digo que aprendí del Señor que así no es. Porque Jesús me dice otra cosa respecto a su presencia aquí, la función de Él para con la iglesia y para con tu vida, y los eventos escatológicos que le espera a la iglesia y al mundo. Entonces, para mí es muy claro los eventos escatológicos. Y cuando le hago una pregunta a la persona, me lleva por otro camino, un camino que yo lo conozco, lo escuché, pero que no me importa. Pero entonces yo tengo que tratar de enderezarlo y decirlo: no me parece. Y ella me dice: si no le parece, a mí tampoco me importa. Escuche usted, Pablo dice: tuercen para su propia perdición, dice Pedro, perdón. Ahora, hay contraste, hermanos, entre abrogar y cumplir. El contraste presentado por Jesús no tiene nada que ver con perpetuar la ley de Moisés. Jesús habla de la certeza del cumplimiento de la ley y los profetas, y ahí está la evidencia. Pero cuando Jesús dijo esto, sabía que iba a cumplir la ley y los profetas, y lo hizo al pie de la letra. Revise conmigo Lucas 24, versículos 27. Mira lo que dice ahí. Lucas 24, versículo 27. Y comenzando desde Moisés
Mira lo que dice. Y comenzando, ¿desde quién dice? Moisés. ¿Quién escribió los 5 primeros libros del Antiguo Testamento? Moisés. Esos 5 primeros libros se llama el Pentateuco o el Torá. Se llama los 5 primeros libros de la ley. Y entonces en la ley las tipologías, las figuras encajan en la persona de Cristo. Ahora bien, mira lo que dice. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas del Antiguo Testamento, les declaraba en todas las escrituras lo que de él, ¿de quién? De Cristo decían. Les declaraba, versículo 44. ¿Qué les declaraba? Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Interesante cómo Jesús apela a la ley para hacer entender a la gente de ese tiempo que la ley hablaba de él y que en él se va a cumplir la ley. ¿Me está entendiendo, hermanos? Romanos capítulo 10 versículo 4, Pablo dice: porque el fin de la ley es Cristo. Hemos dicho que la ley es nuestro ayo. ¿Y el ayo qué es? Guía. Entonces la ley era una guía para el judío. Pero mira lo que dice Pablo, Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo. La palabra fin en este texto significa propósito. En otras palabras está diciendo que el propósito de la ley, ¿quién es? Cristo. El propósito de la ley era justo, o era hacer justo al hombre. La ley tenía buenas intenciones: arreglar la vida del hombre, ayudarle a vivir una vida mejor delante de Dios. Por ejemplo, las leyes humanitarias, las leyes sanitarias, las leyes de la limpieza, de higiene, las leyes de ética, las leyes de ordenanza pública. Hay una serie de leyes que Dios lo determinó. Si nosotros decimos que la ley es 10, la ley es todo el Antiguo Testamento. Pero aparte de los 10 mandamientos, hay 613 artículos de la ley. Significa que la ley es mucho y el hombre no podía cumplir con la ley. Nadie podía cumplir con la ley. ¿Me está entendiendo? Entonces dice el texto, el fin de la ley es Cristo. La palabra fin significa propósito. Estamos diciendo entonces que el propósito de la ley es hacer justo ¿a quién? Al hombre. Pero Pablo dice en Romanos 3:23, todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos pecaron. Nadie es justo. Nadie puede justificarse ni con tus buenas obras. Por más que puedas amar a tu prójimo o no, que es indispensable, pero eso no te justifica que no seas pecador. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 está diciendo que la justicia demandada por la ley se realiza en Cristo. Porque ahora todos, tanto gentiles como judíos, pueden ser justos por medio de Él, Cristo, no por medio de la ley. Amén. Entonces Jesús está diciendo, tengan cuidado. ¿Cómo leen? ¿Cómo lees? Erráis, les decía a los fariseos, erráis ignorando ¿qué? Las escrituras. Por eso, queridos hermanos, en tercer lugar, para terminar, dice el texto, hasta que pasen el cielo y la tierra. Hasta que pasen el cielo y la tierra. Versículo 18. Ni una ley o ni una jota, ni una tilde pasará. Ahora permíteme terminar rápidamente y sencillamente con esta expresión. Cuando dice hasta que pasen el cielo y la tierra, hermano, el cielo y la tierra nunca pasará. Y le voy a explicar. Esta expresión simplemente significa nunca, que el cielo y la tierra nunca pasará. Pero ¿por qué Jesús dijo eso? Leamos Lucas 16, versículos 16 y 17. Dice el texto,
la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil, dice, es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Dice, es más fácil, es que pasen el cielo y la tierra. No está diciendo que dejarán de ser. Tres cosas. Número uno, lo que Jesús dice en Mateo 24:35 también es semejante a esto. ¿Qué dice Mateo 24:35? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En estos textos y en otros se afirma que la palabra de Dios, la ley de Moisés, los profetas, los salmos y el evangelio tienen que cumplirse en todo dicho. Porque el futuro es grande y la promesa de Dios es grande para un pueblo que le espera. También dice, la escritura no puede ser quebrantada en Juan 10:35. Entonces el cielo y la tierra siempre existirán. Pero la ley, la profecía, tiene que cumplirse. ¿En quién se cumple? En Jesucristo. Si Cristo estaría en esta tierra y la ley todavía siguiera persistiendo y la ley sería vigente, entonces la muerte de Cristo no tiene ningún valor. Pero cuando Cristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es, dos cosas. Número uno, toda la ley y los libros del Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo. Consumado es. Yo soy el único que he podido cumplir con la ley. Aleluya. Yo soy el único. Solamente en mí nada más. Nadie más pudo cumplir con la ley. Número dos, está diciendo consumado es. La puerta está abierta para que usted y yo podamos ser salvos. Por gracia somos salvos hasta que todo se haya cumplido. Me voy a quedar ahí. Oremos, por favor.